Ya, ahora sí, pues, bueno. Ahora sí. Ya, entonces, nada, pues seguimos con las clases de cripto. Mm, supone que igual se recuerdan de lo que hablamos la semana pasada, algo, aunque sea, pero lo voy a recapitular así cortito. La idea es que ahora sea un poquito más rápido con los contenidos. Bueno, ya, bueno. Eh, Hola, hola. la idea es que avancemos más rápido que los contenidos y como para que, no sé, soltar más la mano y empezar a practicar con más cosas si quieres. ¿Ya? Eh, pero eso, ¿ya? Primero partimos con César, que es básicamente desplazar las letras y... Me queda como el micrófono. Cada una de esas letras tenía cierto valor, ¿ya? En el caso de cuando uno lo hace en un computador, ¿no es cierto? Cuando uno codea, normalmente uno lo hace que cada letra representa un número en la tabla de ASCII, ¿ya? Que son 256 valores, ¿ya? Del 0 al 255. Entonces nada, pues recordemos que en realidad el tema del cifrado es una operación con aritmética modular, que es esta de acá, ¿ya? La aritmética modular tiene ciertas propiedades y en concreto definimos lo que eran anillos de enteros, que básicamente cuando vamos subiendo y aumentando números, después devolvemos al inicio, dependiendo de este valor del módulo, ¿ya? Pero aparte de César existen otros algoritmos de cifrado y la idea es ir avanzando con ellos, ¿ya? Porque la base fundamental de cada uno de los cifrados es la aritmética modular, ¿ya? Pero cada estructura tiene su propia forma y bueno, funciona de formas distintas, ¿ya? El proceso de cifrado es distinto y por ende el de descifrado también lo va a hacer. Normalmente cuando estamos hablando de cifrado simétrico, el cifrado y el descifrado son exactamente lo mismo pero para un lado contrario, ¿ya? O sea, el descifrado acá es prácticamente ponerle un menos en vez de un más. Y ya está. Es el proceso inverso directamente. Pero después cuando veamos el cifrado asimétrico, el concepto es ese como tal, pero igual la matemática es mucho más distinta, ¿ya? En cuanto a cómo se dan vuelta la operación, ¿ya? Pero además el cifrado César tenemos el cifrado affine o afín, ¿ya? Que bueno, se acordarán quizás en media donde uno ve ecuación de la recta, todas estas cosas, es exactamente lo mismo. En vez de que el mensaje se desplace una cierta cantidad cada que en el caso del cifrado César, le decimos B y hay una constante A que se multiplica con el mensaje, ¿ya? Entonces la llave ya no pasa a ser solamente el valor K en el caso de cifrado César, sino que ahora va a ser una especie de tupla, por así decirlo, una lista, donde tenemos el valor A y el valor B, ¿ya? Esa es la idea de affine, básicamente, pero el detalle es que para despejar el mensaje original tenemos que, de alguna forma, obtener la A inversa, ¿ya? ¿Por qué funciona esto de esa manera? Porque en Affine, ya, en Affine, cada letra, en vez de desplazarse como una cantidad fija de desplazamiento, como una suma, se multiplica un valor A, ¿ya? Y aquí tenemos el módulo n, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Para despejar el m, que es lo que yo quiero obtener de vuelta para hacer el descifrado, bueno, yo puedo pasar este restando nomás, po. Entonces tenemos ci menos b. Eso es equivalente a por MI. Igual creo que se me olvidó mencionar algunos detalles, pero este símbolo en inglés se le suele llamar como con mayor tecnicismo equivalencia, no, congruencia, perdón, más que equivalencia. ¿Ya? Esto es una congruencia. Pues en literatura lo ven así. ¿Ya? Entonces, bueno, para poder despejar el M, tenemos que de alguna forma multiplicar este A. Tenemos que sacar este A de acá. Para eso lo damos vuelta, es decir, hacemos a la menos uno o multiplicamos a la menos uno a ambos lados para despejarlo. Esta acción puede ser súper básica, pero hay ciertas propiedades que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esto cuando estamos hablando de aritmética modular. Y multiplicamos a la menos uno por acá, por ambos lados, y tenemos a por mi. Y tenemos el módulo n. ¿Ya? Ojo que el módulo n no es algo que sea solamente en el lado derecho. Es una propiedad que se cumple tanto para este lado como para este lado. Por eso es el símbolo de congruencia o equivalencia. ¿Ya? Ese es el tema. Así que para que de repente no lo encuentren extraño que siempre el mod aparece en la derecha, no necesariamente porque ese mod se aplica a la derecha, sino porque es como más que nada por orden. ¿Ya? Ya, bueno. Lo que pasa es que tiene que cumplirse de alguna manera
¿ya? De alguna manera debe cumplirse que esta multiplicación que tenemos acá me dé 1, ¿ya? Eso significaría que a la menos 1 por a sea equivalente a 1, ¿ya? Módulo n, ¿ya? Esa es la idea. Obviamente esto es distinto porque los números reales, nosotros siempre definimos un valor que es 1 partido por a, que es mi inverso, ¿cierto? Porque bueno, en realidad en los números reales es como un poquito más facilito esto, porque siempre existe un valor 1 partido por a, tal que multiplicado por a me da 1, ¿ya? Y es igual a 1, eso es el inverso multiplicativo, ¿ya? Pero los números enteros o los anillos de enteros, ¿ya? Como tal, no podemos hacer eso, ¿ya? Es diferente el concepto. Efectivamente existe un a a la menos 1 que multiplicado por a es equivalente a 1 en un cierto módulo, pero la propiedad que debe cumplirse es diferente a lo que se aplica a los números tradicionales como pueden ser números reales, ¿ya? Acá la única propiedad que se cumple, ¿ya? Es que el a tiene que ser distinto de cero en los números reales. Eso es lo único que debe cumplirse para que cualquier valor tenga inverso multiplicativo. Pero en los anillos de enteros cambia un poco. Básicamente, ¿qué es lo que se busca? Se busca, que esto lo voy a introducir, que el máximo común divisor, que es el GCD, el Great Common Divisor, el máximo común divisor entre A y N tiene que ser igual a 1. Si es que eso pasa, entonces esto implica que A a la menos 1 existe. ¿Ya? Ya voy a entrar en detalle de por qué es esto, ¿ya? Igual el máximo común divisor es algo como súper básico, pero es súper importante a la hora de definir por qué estos valores existen, los inversos multiplicativos existen, ¿ya? Esa es la idea. Y con eso, asumiendo que la existe, básicamente el m, el mensaje descifrado, me quedaría a la menos 1 por el mensaje cifrado menos b, y esto sería módulo n. Y con eso ya puedo obtenerlo de vuelta, ¿ya? En el código, esto funciona así. En vez del cifrado César, en donde solamente desplazamos el char a una posición en específico, ahora lo multiplicamos por a y le sumamos b. Obviamente todo esto lo hacemos módulo n, que es 256, ¿no es cierto? Igual que lo que está pasando acá con el cifrado César, solamente que le puse una variable definida en Python, ¿ya? Y acá yo inicializo todo. Acá yo estaba inicializando una llave que no le puse random, le puse algo nomás, lo que sea, ¿ya? Pero y acá hago el cifrado y aquí hago el descifrado. El tema es que en el código, ¿ya? En el código, si se dan cuenta, yo creo el A un random y el B un random. Y me aseguro de que el máximo común divisor, que eso se obtiene en la biblioteca esta del PyCryptodom, ya que para que los que no sepan puedan instalarla así. Install PyCryptodom. Ya, esta es súper utilizada en cripto, ¿ya? Aquí hay un montón de funcionalidades y es súper útil a la hora de implementar cosas de criptografía, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá a la hora de descifrar se multiplica por A, pero a la hora de descifrar se multiplica la inversa de A, ¿ya? Por el mensaje cifrado menos B, que es el desplazamiento que nosotros tenemos definido, ¿ya? Bueno, para la gente que se acaba de incorporar, estamos viendo ahora cifrado afín, que básicamente agarraron que la llave ahora es una tupla, A y B, en vez de César, en donde solamente lo desplazamos con una cierta cantidad, lo multiplicamos el mensaje por una. Cualquier cosa me van preguntando por ese caso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Acá, en este while, me aseguro que que el máximo común divisor entre A y N tiene que ser igual a 1. Porque mientras sea distinto de 1, voy sacando más números aleatorios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí genero un mensajito y hago el mismo cifrado de siempre, ¿ya? Ya, si se fijan acá, el mensaje cifrado es random, se va moviendo, porque claro, el A y el B son valores que se van inicializando de forma aleatoria. Ya, pero no pasa nada. Igual de todas formas se puede descifrar el mensaje. Ya, pero el tema es que cada vez lo puedo recuperar. Siempre lo puedo recuperar el mensaje original, porque es lo que yo quiero imprimir acá. Esto primero que ustedes están viendo es el cifrado y esto es el descifrado. ¿Ya? Bueno, aquí les dejo algunas herramientas como para poder jugar. Pero la pregunta es ¿por qué necesito esto? ¿Ya? Y es que si yo, por ejemplo, lo saco y no lo uso y lo ejecuto, en esta ocasión puedo darle vuelta
pero en algunos otros no va a poder, si se fijan, acá. El A es random, es cualquier número, ¿ya? No me aseguro que el máximo común divisor sea uno. Pero por ejemplo, claro, si lo hago aleatoriamente, puede ser que le achunte de repente y no sea necesario poner el while, ¿ya? Acá no le achunté, acá tampoco, y acá tampoco. Acá, por lo random, a lo cual yo estoy definiendo el A, le achunté nomás, po, a que el máximo común divisor entre A y N es uno. Pero si se fija, no en todo momento puedo descifrar el mensaje. El mensaje descifrado me da algo extraño, no me da el que era realmente, ¿ya? Y es que el tema del máximo común divisor es súper importante, súper importante. Y vamos a entrar en detalle de por qué es importante a la hora de descifrar el affine. Y el máximo común divisor es importante para más adelante, así que en realidad por eso lo estoy introduciendo ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El máximo común divisor es, como se habrá visto, ustedes lo habrán visto en media o quizá en básica, no sé, es el número más pequeño, el cual ambos números, el cual es factor de dos números o de varios números, no importa, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos el 84 acá, la idea es descomponerlo en sus factores primos, que son el 2, el 3 y el 7. Y aquí tenemos el 30, que es el 2 por 3 por 5. El máximo común divisor entre ambos son los números que tienen en común. En este caso son el 2 y el 3. Ya para estos de acá. El 2, a pesar de que esté dos veces, no solamente está presente una vez en ambos números, en ambos factores primos. ¿Ya? Ya, entonces, claro, para calcular el máximo común divisor de estos valores es solamente descomponerlo en sus factores primos y calcular los que tienen en común. ¿Ya? Pero para números grandes esto se hace terrible complicado. Entonces nos vamos a aprovechar de una propiedad, que es la siguiente. Que esto lo voy a anotar acá. La idea es hacer un algoritmo para poder obtener el máximo común divisor, o al menos para cachar cómo se construye y por qué eso hace que el inverso exista. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo dos números y les saco el inverso multiplicativo, supongamos que es un valor g, minúscula. ¿Ya? Eso significa, eso significa que el valor a era un valor x por g. ¿Ya? Porque claro, porque al final, si es que tenemos el b también, el b va a ser y por g, donde el máximo común divisor entre ellos es este. ¿Ya? Esa es la idea de esta construcción que voy a hacer. La propiedad que se utiliza para aprovecharse de esto y que con números más grandes podamos hacer el máximo común divisor y que no cueste tanto, es lo siguiente. Asumiendo que a es más grande que b, ¿ya? Asumiendo eso, va a pasar entonces que si yo calculo el máximo común divisor, el máximo común divisor entre A y B es exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo que obtener el máximo común divisor entre A menos B y B. ¿Por qué pasa eso? Para que se den cuenta. Porque A, yo dije que A, que era lo que lo voy a anotar aquí arriba, no. A es un valor X por G y B es un valor Y por G. Aquí sabemos que este máximo común divisor es G. ¿Ya? Tiene sentido eso, porque es el valor más pequeño que tiene como factor común para estos dos números. ¿Ya? Esa es la definición de máximo común divisor. ¿Ya? Entonces, si yo desarrollo esta parte que tengo aquí adentro, esto me va a quedar máximo común divisor de xg menos ig, coma b. El b lo voy a considerar como ig, ¿ya? Que era lo que tenía ahí definido. Ya, el tema es que si yo factorizo lo que tengo adentro, esto me va a quedar g factor de x menos y, y por g. Esto hace que el máximo común divisor entre estos dos números, es decir, entre a menos b y b, también sea g, porque si se dan cuenta, el valor más pequeño que divide a estos dos números sigue siendo g, que lo tenemos acá y lo tenemos acá en común. ¿Ya? Por ende, si nosotros quisiéramos hacer un algoritmo, nosotros podemos hacer esto, ir restando y restando y restando y restando todo el rato. ¿Ya? Hasta que en algún momento nosotros nos quedemos con algo como esto. Nosotros vayamos iterando, 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 hasta que nosotros lleguemos a algo así. Máximo común divisor de un número R, pongámosle, y 0. ¿Ya? Vamos a ir restando todo el rato hasta que eventualmente nosotros tengamos por un lado un valor R y al final tengamos un 0, porque vamos restando todo el rato. ¿Ya? Y por definición el máximo común divisor entre R y 0 es R. ¿Ya?
Esa es la idea. Bueno, ese R tiene que coincidir con este G que nosotros calculamos, ya, pero para que se hagan una idea de en realidad cómo funcionan estas cosas. Lo que queremos hacer es construir un algoritmo que permita calcular el máximo común divisor de forma eficiente. Porque no tiene mucho sentido que hagamos lo mismo que estamos haciendo acá, pero para números gigantes, pues teníamos que factorizar un número enorme en sus factores primos y esa cuestión sí que es más complicado. ¿Ya? Entonces, claro, lo que hacemos es usar esta propiedad. ¿Ya? Vamos restando todo el rato. Al final de eso no hay ningún problema, porque al final sabemos que ese máximo común divisor sigue siendo el mismo. ¿Ya? En realidad, por convención, siempre el que está en la izquierda es mayor. Entonces, si es que en algún momento nos topamos con que es menor, lo damos vuelta. Es el único tema. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que si vamos restando y restando y restando, puede que no sea muy eficiente tampoco, porque vamos a ir restando mucho. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para hacerlo más rápido todavía es hacer el máximo común divisor, ¿ya? De A módulo B, como B. Al final, aquí yo estoy restando nomás, pues estoy restando tantas veces B como sea posible, ¿ya? Porque recordemos que esto es sacar un resto. Entonces, claro, yo voy restando y restando y restando y restando hasta que yo llego al resto. Y eso se traduce como encontrar el módulo, básicamente, ¿ya? Entonces, bueno, yo sé que este valor es más chico. Entonces le hago un swap, por así decirlo. Lo doy vuelta y sigo iterando hasta que yo llegue a una expresión como esta, más o menos. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la construcción que se le da. Y entonces ahí vamos tirando. Esto es lo que se me ocurrió a mí. Esta fue la implementación que se me ocurrió a mí para hacerlo. En donde tenemos A y B para construir ese máximo común divisor. ¿Ya? Y mientras que B sea distinto de cero, es decir, si es que no llego hasta acá, saco el módulo de A con B, que es básicamente lo que estoy haciendo aquí. ¿Ya? Una vez que hago eso, como yo sé que este valor es más chico que este, los doy vuelta. Y esto es lo que hago en la siguiente línea, darlos vuelta. Entonces eso es lo que estoy haciendo todo el rato. Sacarle el módulo, sacarle el módulo, sacarle el módulo, hasta que al final yo llegue a esto. Y una vez que llego a eso, lo único que tengo que hacer es retornar el valor que me da. Y tengo el máximo común divisor listo e implementado. ¿Ya? Entonces esto es lo que se me ocurrió a mí. Pero ustedes pueden encontrar una implementación en cualquier parte. ¿Ya? Esto fue lo primero que se me ocurrió a mí para hacerlo. ¿Ya? Pero por ejemplo acá en la clásica página del Geeks for Geeks, aquí uno tiene otras funciones. ¿Ya? Acá lo que hace es una forma recursiva. Pero de todas formas no tampoco es que sea muy raro así. ¿Ya? Tampoco que sea muy extraño. Y la de la biblioteca, bueno, se hace directo y es mucho más fácil. ¿Ya? Ya, entonces, ¿por qué es que... ¿Por qué estoy explicando esto? ¿Por qué estoy explicando esta parte a la hora de definir el cifrado affine? Porque si nosotros tenemos una forma de calcular el máximo común divisor, ese algoritmo que nosotros encontramos se llama algoritmo de Euclides. Ese algoritmo de hacer toda esta tontera de los módulos es el que me permite obtener el máximo común divisor. ¿Ya? Pero el tema es que existe el algoritmo de Euclides extendido. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia del extendido en conforme a los otros? Bueno, la gente que está tomando cripto o va a tomar cripto, esta cuestión se le da más detalle. ¿Ya? No es mi intención darle más detalle a esto, porque estamos más aplicados en cripto, ¿ya? Entonces, aquí, en este curso, ¿ya? Pero de todas formas, en el material que dejé en el Discord igual hay harta cosa con el algoritmo extendido de Euclides y cómo funciona, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Si nosotros calculamos el máximo común divisor entre A y B, y eso me da G, ¿cierto? Que eso ya lo sabemos calcular con un algoritmo. Lo que cambia con el extendido es que esto me da además una combinación lineal. ¿A qué me refiero con eso? Lo que me entrega también es un valor. Espera, que mejor lo hago con colores. Lo que yo tengo de vuelta en el algoritmo es G, que es el máximo común divisor, el valor. Pero también tengo de vuelta un valor S, que multiplicado por A más un valor T, que multiplicado por B, me dé efectivamente este G.
¿ya? Ese es el algoritmo extendido Euclides. El funcionamiento no es tan raro, ¿ya? Es un poquito más desarrollado. Pero el tema es que nosotros podemos obtener esta relación con el extendido. Con el normal podemos obtener solamente el g, pero con el extendido obtenemos una combinación lineal entre a y b, lo cual me da los valores s y t, que pueden ser positivo o negativo, a lo mismo, pero eso hace que yo pueda construir el valor de g, ¿ya? ¿Y de qué me sirve esta cuestión? Se preguntarán, ¿de qué me sirve esto? Bueno, ¿qué pasa si el máximo común divisor entre a y n, que es el módulo, que es lo que nosotros estamos viendo con affine, qué pasa si esto es 1? ¿Qué pasa si ese g vale 1? Bueno, lo que va a pasar con ese g que vale 1 es que el valor ese que nosotros tenemos por a más el valor t que nosotros obtenemos de vuelta por n es 1. Si nosotros sacamos módulo a ambos lados de la ecuación, este se me va a 0, porque es un factor de n, el resto vale 0, ¿ya? Entonces lo que me va a quedar finalmente es que s por a es equivalente a 1 módulo n. Y eso nos dice directamente que el valor s es la inversa. Porque nosotros queríamos encontrar un valor a la menos 1 que multiplicado por a sea equivalente a 1 módulo n. Porque lo que nosotros teníamos es que el cifrado era a por m más b módulo n. Y para poder despejar el m, yo lo que tenía era c menos b por la inversa de a, módulo n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, para obtener este a, necesito un valor que multiplicado por a me dé 1, módulo n. Y si se fijan, con el tema del algoritmo extendido Euclides, puedo llegar a eso, ¿ya? Directo. Porque como puedo obtener la combinación lineal entre a y n, si saco un módulo a ambos lados, llego a que s es efectivamente a la menos 1. Módulo n. Es un valor que multiplicado por a me da 1. ¿Ya? Entonces, esta es la condición. Porque ¿qué pasa si es que el GCD no es 1? Ahí queda la embarrado. Porque si el GCD entre a y n es distinto de 1, pongamos que es 2. ¿Ya? Solo el ejemplo, 2. ¿Ya? Eso va a pasar que s por a más t por n sea igual a 2. Y si yo saco el módulo n a ambos lados, entonces yo voy a llegar a que s por a es equivalente a 2 módulo n. Es decir, que si es que yo escojo un valor de a malo, que es incorrecto, yo voy a llegar a algo así. Voy a llegar a, asumiendo que el m, ¿no es cierto?, era a la menos 1 por el c menos b módulo n. Al hacer la multiplicación, ¿ya? Eso ya no me va a dar un 1. De hecho, mejor lo explico de otra forma, o mejor lo expreso de otra forma. Lo que pasa es que el cifrado era AM más B, ¿ya? Y ahí lo tenemos. Esto recuerden que está módulo n. El C lo pasamos para allá, ¿ya? El C lo pasamos para allá. Y el A lo tenemos acá. Si multiplicamos ambos lados por ese A a la menos 1, ¿ya? Entonces voy a aquí tener A a la menos 1, C menos B, ¿ya? Y aquí voy a tener A por A a la menos 1, M, módulo N. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema de esta cuestión? Que ese A a la menos 1 multiplicado por A no me da 1. No me puede permitir despejar el mensaje directamente. Si es que el máximo común divisor no es 1, esto va a ser un número cualquiera. Puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser un 4, puede ser lo que sea. Supongamos, en este caso, como lo hemos definido, que es un 2. Entonces vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a esto. A que esto es 2 por m, módulo n. ¿Ya? Ese es el gran problema. Entonces no podemos, porque no existe una inversa. No podemos despejar el m. La única forma de recuperar el m es a través de fuerza bruta. No hay otra forma. ¿Ya? Entonces, pucha, de repente puede pasar que la implementación esté mal hecha y el A se coge de forma incorrecta, y es por esa razón que yo no puedo recuperar el m. Y es por esa razón
que cuando yo estaba tratando de ejecutar este código, de repente le voy a chuntar, pero a veces no le voy a chuntar. Si se fijan acá le chunteo, tengo la flag, pero en otras ocasiones puede que no. ¿Ya? Y es porque el mensaje está multiplicado a algo. Y ahí ese algo déjala en barra, porque al final es otro número. ¿Ya? Ese es como el tema que se le... ¿Ya? Eso es básicamente el tema con Affine. Y el hecho de que el mensaje esté multiplicado a algo y tengamos que despejarlo, introduce el concepto de lo que es el inverso multiplicativo modular, que se llama. ¿Ya? Y de ahí sale el concepto del máximo común divisor. Y es súper importante eso, en verdad, que se entienda. ¿Ya? Básicamente es eso. A comparación con números reales, en los cuales si el número no es cero, todos tienen inverso multiplicativo, lamentablemente en un anillo de enteros, no todos los números tienen inverso multiplicativo. ¿Ya? ¿Cómo me puedo asegurar de que en un anillo de enteros todos los números tengan inverso multiplicativo? Bueno, no es una idea tan descabellada pensarlo. Porque claro, el n que nosotros tenemos definido en nuestro código es 26 por el largo del... No, nada que ver, es 256. Este es un número par. Por ende, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y así todo el rato, todos esos números no son valores posibles a la hora de calcular la inversa. Porque todos tienen un máximo común divisor distinto de 1, ya que son pares. Pero por ejemplo, si yo escojo un n igual a 19, que 19 es un número primo, si se dan cuenta. Todos los números, desde el 0 al 18, tienen como máximo común divisor con el n 1. Porque es un número primo el n. No es divisible por ningún número aparte de sí mismo y el 1. ¿Ya? Es por eso que también en criptografía los números primos son, pero súper importantes. Porque claro, es súper fácil de controlarlo ahora que los tengo. Ahora puedo definir que cualquier número sea ¿cómo se llama? Que cualquier número sea lo que se multiplica por el mensaje. ¿Ya? Eso es un tema importante a la hora de trabajar con estas cosas. Y bueno, acá ya más o menos doy un paso para que entiendan de por qué los números primos son importantes en criptografía. De hecho, se usan caleta, se usan harto. Y criptosistemas un poquito más modernos se usan muchísimo. Es súper importante eso. Ya sea para construir un anillo de enteros más grande, es decir, en donde el inverso multiplicativo esté definido para todos los números, o, por ejemplo, para problemas que sean difíciles de resolver. ¿Ya? Ese es como el tema con Affine. ¿Ya? La idea es que vayamos viendo más cosas con esto, pero si es que se entiende al menos la idea a grandes rasgos, ya se entiende como la gran mayoría de las bases de la criptografía. Hay más propiedades, sí. O sea, si ustedes buscan propiedades de aritmética modular van a encontrar caleta. ¿Ya? Pero en cuanto nosotros necesitemos introducir una, las voy a explicar. ¿Ya? Pero es el tema. ¿Y cómo calculamos la inversa con el algoritmo extendido de Euclides? Bueno, aquí yo saqué una función nomás de internet. ¿Ya? Una función de internet. Si se fijan, acá yo lo tengo. Ya, por ejemplo, si quiero sacar el máximo común divisor entre estos dos números, efectivamente me da 7, al igual que las implementaciones anteriores que hicimos. Y los parámetros S y T son 13 y menos 42. Comprobándolo, es decir, A por ese valor, que es S, ¿ya? Y B más B por I, efectivamente me da 7, que es el máximo común divisor. ¿Ya? Y ahora, bueno, si es que hacemos el mismo código, pero ahora lo probamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo probamos con mi GCD, ¿ya? El que diseñé yo. Bueno, si se fijan, para todas las iteraciones tenemos siempre el mensaje descifrado, todo el rato, ¿ya? Y es por lo mismo, porque estamos corroborando de que el máximo común divisor valga 1, ¿ya? Así tenemos todo súper bien. ¿Ya? Aquí hay una herramienta igual bien buena para poder introducirse más a ese mundillo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? Creo igual, hazle harto. Pero eso, ¿ya? Eso es lo que pasa con Affine. Y eso introduce el inverso multiplicativo. Recuerden que cualquier duda me preguntan nomás. Pero claro, la idea es que
eventualmente se puedan soltar la mano. Igual abajito hay algunos challenges que recomiendo hacer para esto, ¿ya? Que ahí ojalá los puedan hacer en algún momento. Ya, por ejemplo, el que podrían hacer es, lo que está por aquí más bajito, el Strange Affine, eh, y el Let Me In parte 2, ¿ya? Con eso que estamos viendo. Hay ideas que lo repasen y todo, pero ese es el concepto del cifrado affine y así funciona. Ya tiene que existir un inverso multiplicativo para que todo vaya bien. ¿Ya? Bueno, voy a reducir un poquito el trasfondo de la matemática ahora y vamos a hablar un poquito de teoría. No con tanto detalle tampoco, porque claro, esto lo vamos a aplicar solamente, pero sí para que se entienda en dónde estamos parados, porque claro, he hablado del cifrado César y el cifrado Affine, pero no he tirado como muchas especificaciones más, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en cuanto a cifrados simétricos, en donde necesitamos la misma llave para cifrar y la misma para descifrar, tanto Affine como César forman parte de ello, ¿ya? Y existen tipos de cifrados de este estilo. Existe el de sustitución, ¿ya? En donde las letras se sustituyen, valga la redundancia, por otras letras, ¿ya? Es decir, se tiene un diccionario o algo que me diga que la A se cambia por la C, la D se cambia por la E, ¿ya? Pero en César hay como una fórmula para eso y en Affine hay una fórmula para eso, ¿ya? Y cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus temas, ¿ya? Pero si se fijan, en realidad lo que yo estoy haciendo en Affine o en César es pasar de una letra a otra nomás, ¿ya? En César yo estoy haciendo esto nomás, la estoy moviendo. En Affine también la estoy moviendo, pero con un agregado nomás, ¿ya? Entonces, claro, estoy pasando de una letra a otra. Y eso es lo que se conoce como cifrado de sustitución, es decir, estoy sustituyendo. Esta sustitución, ¿ya? Esta sustitución es monoalfabética, porque es solamente letra por letra, ¿ya? Se sustituye letra por letra. Esa es la gracia para este tipo de algoritmos. Pero existen otros que no son de este estilo, en donde no es que se cambie letra por letra, sino que se hace una, como se le dice, una transposición, un cifrado de transposición. Acá no voy a entrar demasiado en detalle, porque la verdad es que poco o nada he visto de este tipo de algoritmos. De repente los CTF hay algunos que son un poquito de usar con matriz y todo. Creo que con el Ian hicimos uno en un CTF, eh, el de How the Columns, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ese era creo. Era como de un tema de las columnas, de que se cambiaban valores por columna, básicamente algo así, ¿ya? Donde había que darlo vuelta. Eso se llama cifrado de transposición, en donde agarramos un mensaje, en realidad como que no lo estamos cambiando de letra. Lo único que estamos haciendo es como cambiarle de orden. Estamos haciendo como una especie de permutación o cambio en las letras, ¿ya? Y claramente está basado en una llave. Y esa es la idea, que esté basado en una llave, ¿ya? Cada uno de estos dos tiene cualquier problema, ¿ya? O sea, la sustitución tiene cualquier problema y la transposición también. Pero juntos son, pero usar sustitución y transposición al mismo tiempo en un algoritmo de cifrado puede marcar la diferencia, pero caleta. O sea, el estándar de cifrado avanzado, que es AES, ese algoritmo en particular utiliza sustitución y transposición al mismo tiempo. Va por capas, ¿ya? Una utiliza sustitución, la otra transposición, y eso hace que sea súper seguro, ¿ya? Es decir, vamos cambiando letras, después las vamos permutando, después las cambiamos de nuevo, vamos permutando y cambiamos de nuevo, y así todo el rato, ¿ya? Obviamente, así como entre paréntesis, que quizá lo veamos más adelante, pero de todas formas quería anotarlo ahora, ¿ya? Hay que tener ojo cuando uno habla de la seguridad de las cosas haciéndola muchas veces, ¿ya? Es decir, yo podría tener un algoritmo de cifrado, ¿ya? Que es súper bueno, que es súper fuerte. Y yo digo, pero ¿sabes qué? Podríamos cifrar el cifrado. Y sería más fuerte eso. O en un principio se piensa que sí, pero la verdad es que no. Y depende de cómo sea la función. Por ejemplo,
en affine o a cifrado affine. Si yo hago un cifrado affine del affine, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? De que tenemos A por M más B, es decir, ya es como una composición de funciones, ¿ya? Y depende de que una llave sea distinta de la otra, no importa, ¿ya? Pero asumamos que por simplificaciones de los cálculos, o qué sé yo, el A y el B acá son el mismo A y B acá, ¿ya? Uno podría pensar que es más seguro, ¿ya? Pero en realidad no es así. Si se dan cuenta, si yo desarrollo lo que está acá, me va a quedar A cuadrado M más A por B más B. ¿Ya? Si yo digo que mi nuevo A es A cuadrado y mi nuevo B es A por B más B, tenemos un cifrado affine común y corriente. ¿Ya? Es decir, tenemos A' por M más B'. Y me basta con encontrar el A' y el B', nada más. ¿Ya? Es decir, que cifrar muchas veces quizá no sea la solución de las cosas. Si los problemas son lineales, es decir, si es de estilo affine, voy a encontrar otro affine si se dan cuenta. ¿Ya? Y eso es un problema. Entonces, cifrar muchas veces no siempre es la solución. Es por eso que lo que se suele hacer es también hacer una transposición. Porque así se introducen otros procesos que no son lineales. Y al no ser lineales, no tiene mucho que ver con que no se puedan dar vueltas. Se pueden dar vueltas. Solamente que al hacerlo muchas veces no significa que estemos haciendo lo mismo, sino que estamos haciendo algo más robusto. ¿Ya? Esas son cosas que son importantes acá. Que ahí de repente se cree que cifrar muchas veces es lo mismo, o cifrar muchas veces da mayor seguridad. Pero la verdad es que no, no siempre es así. ¿Ya? Eso. Bueno, lo que se ve más es sustitución. ¿Ya? Más sustitución que transposición. Pero bueno, quizá, si por encima en algún CTF, verán sustitución y transposición por separado, qué sé yo, lo que sea. ¿Ya? Ahí, dependiendo de cómo se vayan en la profunda, por así decirlo, con cripto, ahí van a ver hartas cosas. ¿Ya? Yo he visto de sustitución y transposición, pero transposición menos. ¿Ya? Ya, ahora vamos a entrar un poquito a los ataques. No hemos hablado nada acerca de ataques. Lo que sí no quiero hablar es la fuerza bruta. Porque la fuerza bruta debería ser algo que debería entenderse al menos. Y de esa forma ustedes podrían hacer los challenge, al menos los primeros. ¿Por qué? Porque las posibilidades no son muchas. O sea, ¿a qué lo quiero llegar? El cifrado César tiene 256 posibles llaves, que son los posibles desplazamientos, no tiene mucho más. Entonces ustedes podrían probar todos los casos y ya está. Y eso se conoce como fuerza bruta. Ataque por fuerza bruta. No significa que todas las fuerzas brutas sean así, porque, claro, si que yo tengo un espacio llaves enorme, estilo 2 a la 300, 2 a la 256, por ejemplo, eso es imposible de romper con un computador. Estar iterando por tanto rato, por tantas iteraciones, la ejecución no va a terminar nunca. ¿Ya? Entonces, para estos casos, César y Affine están absolutamente rotos porque las posibilidades de la llave son pocas. ¿Ya? Ese es como el gran tema, el gran problema que se le da. En César son 256, pero en Affine son más, porque hay que considerar los pares A y B. ¿Ya? Y eso es fuerza bruta. Y la idea es que, bueno, si quieren hacer los primeros dos challenge, entiendan eso y lo puedan aplicar. ¿Ya? Esa es la idea. Pero existen otros tipos de ataques que tanto en César como Affine se cumplen. O no necesariamente en César y Affine, sino que en los cifrados de sustitución. Que es lo que se conoce como análisis de frecuencias. ¿Ya? No vamos a entrar, como digo, a fuerza bruta. ¿Ya? Fuerza bruta debería ser algo que más o menos se entienda y se pueda implementar bien. ¿Ya? De ahí en adelante, si queremos, o menos si quieren ver ataques un poquito más específicos con fuerza bruta, igual podemos verlo, no hay ningún problema. Yo he resuelto en algunos challenge
ataques con fuerza bruta, pero con fuerza bruta un poquito más inteligente. Bueno, no voy a probar todos los casos de una porque si no, no voy a probar nunca. Sino asumiendo ciertas cosas o teniendo algunas cositas ya de base. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un mensaje muy largo, ya sea un párrafo completo o dos párrafos completos, ocurre algo interesante con las letras. Y es que las letras, no sé si se ve muy bien acá, quizás poniéndole más zoom, será mejor con más zoom. No sé si se va a ver la imagen más grande. Creo que no se ve más grande. Sí, creo que sí, ya está. Por ejemplo, esta tablita de aquí es la tabla de frecuencias de las letras. Y creo que esta es de... Claro, esta es del alfabeto inglés y esta es del alfabeto español. ¿Ya? Si se fijan, hay letras que se usan más que otras. Porque claro, por ejemplo, en el español no vamos a usar mucho la X. Eh, sí, no vamos a usar la X. La I la usamos harto para conectar cosas. La E igual la usamos harto. Las vocales la usamos harto. ¿Ya? Eh, pero claro, hay letras que usamos más que otras, po. Y tiene una tabla de frecuencia asociada a eso. Por ejemplo, la que más se usa en inglés es la E. Aquí está por aquí abajito. La E, la letra E. Después vendría la T. Tiene sentido porque D, el THE, ¿ya? Después vendría la A y así sucesivamente con las otras letras, ¿ya? Y por ejemplo en el español, bueno, aún así la letra más usada es la E, pero a comparación con el inglés, en donde la segunda era la T, aquí tenemos otra que igual se usa bastante, que es la A, ¿ya? Y después tenemos más competitividad con el O, con la letra O, con la S, ¿ya? Aquí es lo que quiero llegar con esto, volviendo al zoom anterior. Aquí es lo que quiero llegar. Cuando nosotros tenemos un texto muy grande, ¿ya? Cuando tenemos un texto muy grande, lo que pasa es que existe, por ejemplo, que la E sea más común en un cierto texto. Y eso pasa, porque al final la distribución de las letras en el alfabeto inglés y en el español tienen letras más comunes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo escribo una palabra, eso no se va a notar mucho. Pero si yo escribo un párrafo completo, o una hoja completa de puro texto, entonces ahí se va a evidenciar más el hecho de que se van a repetir más letras que otras a la hora de usar el vocabulario. ¿Ya? Eso yo lo puedo aprovechar. Porque si yo tengo un texto cifrado súper grande, ya sea un párrafo o dos párrafos, si que por ejemplo está en inglés y yo digo, veo así, digo, ¿sabéis que la letra J es la más común en ese texto cifrado? Entonces es muy probable de que esa J en el mensaje original sea una E, porque la E es la letra más utilizada en el alfabeto inglés, ¿ya? Y no es descabellado de pensar así, porque al final nosotros estamos haciendo, en el caso de que sea una sustitución monoalfabética, en el caso de que cada letra se reemplaza por igual, ¿ya? Entonces, con un mismo desplazamiento al final, en cuanto a César y en cuanto a Fine. ¿Ya? Si el desplazamiento es distinto, esta cuestión caga. Ya esta cuestión ya, este ataque ya no funciona. ¿Ya? Pero en el caso de que el desplazamiento sea la misma y nosotros no la tengamos, nosotros no sepamos cuál es el mapping de cada una de las letras, nosotros podríamos analizar. ¿Ya? Nosotros podríamos darle un análisis a esto. ¿Ya? De que, por ejemplo, si encontramos que en un texto la más común es la Y, es probable de que esa Y sea una E. Y así vamos avanzando con las otras. ¿Ya? Tanto en un alfabeto tanto inglés como español. ¿Ya? Esa es la idea de un ataque de análisis de frecuencia. Los que están en cripto, los que en cripto, o los que, no sé, como sea, se ve esto al principio. ¿Ya? Más o menos como el overview que estoy haciendo ahora, la introducción que estoy haciendo ahora, es más o menos la introducción que se ve en el ramo de cripto. Solamente que acá igual estoy diciendo otras cosas, ya más tirada a cómo se aplica. ¿Ya? Pero, pero claro, el tema es que los cifrados de sustitución tienen el problema de que la distribución de frecuencias entre el texto plano, es decir, el texto real, y el texto cifrado son iguales. ¿Ya? Lo único que cambia son las letras. Pero si es que la distribución de las letras es la misma, entonces bueno, digo, ya bueno, voy reemplazando. Ese reemplazo no es siempre el mismo, ¿ya? Porque claro,
el hecho de que la letra más usada en ese texto cifrado sea la J, por ejemplo, quiere decir que hay una probabilidad bastante alta de que la E sea esa letra en realidad. O sea, de que la J sea la E en realidad. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo se implementa esto? Para que se hagan alguna idea. Bueno, yo lo que hice fue como hacer un... Porque claro, yo no voy a usar César ni Affine, ¿ya? Sino que voy a usar cualquier diccionario. Si nos ponemos la biblioteca string acá, con string podemos obtener todas las letras. No sé, pues sea la minúscula, mayúscula, o todas, o dígitos en específico, qué sé yo. Se pueden obtener varias. Y por ejemplo, si yo quisiera obtener esto, tengo A, B, C, D hasta la Z, pero en minúscula. ¿Ya? La idea es que entonces yo pueda generar una llave así con random, si uno importa el shuffle, uno puede como hacer esto random, miren si se dan cuenta. Esto puede ser, vamos, print aquí. Si se fijan, acá lo que se está imprimiendo es el nuevo diccionario, es decir, la A se reemplaza por la Z, la B por la X, la C por la M y así. No estoy usando ninguna regla, estilo César o Affine. Estoy haciendo todo de forma arbitraria. Nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá va a haber un texto plano, que va a ser cierta definición que nosotros tengamos, ¿ya? Va a ser algo, lo que sea, ¿ya? Un texto. Pero si ese texto es lo suficientemente largo, entonces nosotros podríamos de alguna manera empezar a reemplazar. Y eso es lo que quiero que hagamos ahora. Eso es lo que quiero que hagamos ahora, reemplazar. Esta va a ser la última parte de estos 20 minutos que nos quedan. ¿Ya? Por ejemplo, si ponemos, no sé, pues a ver qué puedo poner. Acá no puedo poner números porque no me va a pescar los números. Por ejemplo, Hextell Rules, qué sé yo. ¿Ya? Se hace una... ¿cómo se llama? Nada que ver, pues acá no. Es aquí en el texto plano. Hextell Rules. Aquí. ¿Ya? Dependiendo del diccionario o dependiendo de la llave que nosotros utilicemos a la hora de cambiar cada una de las letras, entonces, claro, el mensaje va a cambiar. Si yo lo quiero dar vuelta, bueno, lo hacemos así nomás, ¿ya? Y hacemos todo de vuelta. Si quiere texto es lo suficientemente largo, entonces podríamos hacer un ataque estilo análisis de frecuencias, ¿ya? Nosotros aquí no vamos a romper en sí no es que vayamos a dar vuelta a algo, ¿ya? O sea, de que lo vamos a hacer, sí, vamos a obtener la llave de vuelta. Pero no estamos aplicando aritmética modular, propiamente tal, sino que estamos dando de derivar la llave. En realidad, para romper el algoritmo de cifrado, con tal de obtener la llave, ya estamos, ¿ya? Solamente que, por ejemplo, que si no es César o si no es Affine, es un poco más difícil. Pero la vulnerabilidad importante que hay en los mensajes de este estilo, ya cuando se hace con sustitución modal alfabética, el problema es el ataque por análisis de frecuencia. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, considerando eso, este texto que tenemos acá, que está bastante largo, ¿ya? Fue cifrado utilizando eso. Hay números acá, ¿ya? Esos números no se cifraron. Por ejemplo, si yo pongo Hextell Rules 3, este 3 se mantiene al final, solamente intercambia las letras. Si de repente veo un número o de repente veo algo que no está en el abecedario, lo pasa nomás. No, ¿ya? No pasa nada. Ya no pasa nada con eso. ¿Ya? Solamente se desplazan o se sustituyen las letras. Nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la forma de cifrarlo, en donde yo voy recorriendo cada una de las cosas. Si, por ejemplo, el carácter que yo quiero cifrar no está en el alfabeto, bueno, solamente lo ingreso. Pero si es que no, solamente lo intercambio por el que esté. Es decir, lo mismo que está diciendo. La A es una Y, así como se lee. Por ejemplo, la Z es la G, Y es la A, y así. ¿Ya? Se lee en orden todo esto. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros tenemos este texto, que es más grande, ¿ya? Que es mucho más grande, que lo tenemos aquí, ¿ya? Lo puedo imprimir, que es todo esto, básicamente. Aquí tenemos números y todo, ¿ya? Pero es un texto que está cifrado de esa forma, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo aquí tengo preparadas algunas cositas, ¿ya? Tengo preparadas algunas cositas.
Aquí tienen una herramienta para usar cifrado, sustitución modo alfabética en el decode FR, que es bien buena. Lo otro que se puede hacer es utilizar análisis de frecuencias con esto. Uno puede agregar el texto completo aquí y uno puede jugar, ¿ya? Que se puede hacer también, ¿ya? Pero lo quiero hacer a nivel de código. Y aquí tengo la tablita donde están todas las letras del cifrado, o sea, de la frecuencia, ¿ya? De las letras del alfabeto inglés, ¿ya? Así que vamos a ir probando cómo se comporta esto, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a hacer un replace de una de las letras, ¿ya? Vamos a reemplazar una letra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que primero queremos saber es la información de este texto, ¿ya? Lo mismo que le estaba diciendo antes. Si nosotros pudiésemos saber la distribución de las letras, pudiésemos saber además cuál es la más repetida. Y en base a cuál es la más repetida, podríamos saber cuál letra es, ¿ya? Por ejemplo, démosla aquí. Vamos a poner todo el texto acá, ¿ya? Entonces vamos a poner... lo vamos a poner aquí, calcular la frecuencia. Entonces lo hacemos ahí, que lo calculamos acá. Ya que lo tenemos. Aquí podemos ver que la S se repite 128 veces. La F 122. Y lo tenemos en orden, ¿ya? Entonces nosotros podríamos saber más o menos, o podríamos intentar concluir que la letra E, que es la más repetida en el alfabeto inglés, en este caso es la S, en el texto cifrado, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos hacer el reemplazo. Podríamos decir, ya, vamos a reemplazar la S por la E. Y ver cómo me queda. Si se fijan, ahora todo se reemplazó por la E. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos detectar si que existe alguna palabra que se forme, ¿ya? Por ejemplo, quizás esto es un D. No, nada que ver, pues acá, de hecho acá no nada que ver, porque acá hay una E al medio. Debería haber una H al medio. Si por ejemplo yo podría detectar que hay un... no sé, no sé dónde lo pillo por acá. No sé si ustedes lo pueden ver. Por ejemplo acá hay una E, que es la que yo reemplacé, ¿no es cierto? La voy a reemplazar toda por mayúscula porque si no, perdón, un poco si lo hago todo con minúscula y es mucho más fácil de ver así, ¿ya? Pero esto puede ser un D, quizás el F es una T y la Z es una H. Puede ser, ¿ya? Pero primero vayamos analizando cómo funcionan las cosas, ¿ya? Porque si se fijan, la siguiente letra que se repite más es la F, que se repite 122 veces, ¿ya? Entonces puede que esa F sea la T, que es la siguiente letra que se viene. Entonces eso podría ser aquí, ponémosle la F. F puede ser una T. ¿Ya? Ya, y ahora tenemos otra cosa. ¿Ya? Podría ser que la Z sea una H para formar la palabra D, que es súper común en inglés. No sé, yo la oigo todo el rato. ¿Ya? Podría ser que la Z sea una H. ¿Ya? Y nada, pues el D lo tenemos acá. Podríamos tener otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Tenemos otra letra, o la tercera letra, que es la N. Y la otra letra que nosotros podríamos ver por acá es la A. ¿Ya? Quizás la N la podemos reemplazar por la A. Veamos. Quizás la N la podemos reemplazar por la A. ¿Ya? Y tenemos más cositas por acá. ¿Ya? A ver si podemos llegar a algo. Pero la idea es esa. La idea es a partir de ese texto que está cifrado, empezar a analizarlo. ¿Ya? No sé si ven algo. No sé si de repente ven alguna palabra que se pueda armar con esto. Yo ya no me acuerdo cuál era el texto original. Antes me acuerdo. Pero la idea es ir detectando más o menos cuál podría ser, en dónde podríamos llegar acá. Porque igual esto es a base de las probabilidades. Entonces claro, puede ser que la E en realidad no sea una A y sea una O, que es la siguiente que viene porque es una probabilidad. ¿Ya? Entonces nada, hay que empezar a... Hay que empezar a tirar ideas. Hay que empezar a cachar qué onda. Porque también tenemos el AND, esa también palabra se usa harto. El AND también se usa harto. ¿Ya?
Ya, entonces esa es la idea. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Se le ocurre algo? Quizá a partir de este, porque por ejemplo con el A no puedo ver mucho. Mm, La idea es que con esto podemos llegar al mensaje original, que se puede, no sé si no lo vean tan extraño, de hecho se puede, ¿ya? De hecho uno de los challenges es eso, ¿ya? Uno de los challenges que está ahí es eso, ¿ya? No sé si se le ocurre otra cosa que se puede hacer. Veo en una parte que dice tab, quizá era tan, ¿Acá? por ahí. ¿Este? A la izquierda, un poquito más a la izquierda, 3 palabras a la izquierda. Eh, Ese. Podría ser Ah, tan. puede ser Dan o puede ser... Claro, 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 claro. Puede ser Dan. A ver, veamos, pues, démosle. ¿Qué sería la... ¿dónde está? Uy, se me fue. Era la B, ¿no? Creo que era la B. La B minúscula, pues que sea una N, ¿no es cierto? Sí. Ya. Veamos. Veamos, veamos. Ya, ahí cambió esto. Igual si se fijan empiezan a generarse algunas cosas que quizá puede que tengan sentido. De repente si nos perdemos podemos ir al inicio, no pasa nada, podemos repetirlo, ¿ya? Pero la idea es eso, la idea es empezar a hacer cosas, a ver si que encuentran algo. Eh, por ejemplo, igual quizá la B no era una N, porque, por ejemplo, aquí tenemos T o N, no sé qué podría hacer esa O para que esa palabra tenga sentido. No, al menos no se me ocurre qué podría ser. Mm, no se me ocurre qué podría ser. Sí, porque bueno, tampoco es que se pueda ver algo muy al ojo ahora. Siempre vamos a reiniciar. Lo que sí es lo más seguro posible es que quizá esa S es una E, porque es la que más se repite. ¿Ya? Y lo otro que hayamos reemplazado, para volver como al checkpoint que teníamos antes, por así decirlo, era esto. Y aquí que teníamos el H. Para formar el... ¿Dónde estaba? El D. Claro, para formar el D, que no me acuerdo dónde estaba. Se me fue. ¿Dónde hay un D acá? Eh... Uy, no lo veo, te ciego. Por ejemplo, acá hay uno. ¿Ya? Lo otro que había hecho fue reemplazar la N con la A. Quizás esa no era la idea. Quizás esa no era la... Quizás eso no era lo que realmente se necesitaba. ¿Ya? Porque puede ser que como lo que más se repetía era la N acá como tercero, y yo lo reemplazaba por la A, quizás en la O. Probemos con la O, si al final esto es probar nomás. Así que sale algo. Así que sale algo... No sé. No sé si se puede... No, bueno, dice do. Ahí. Quizás no tiene mucho sentido tampoco. Ya. Pues vamos al inicio de nuevo y reemplacemos la que sí estaba más seguro. Que esta sí estaba más seguro, esta también, y quizás esta también para formar el D. ¿Ya? Y ahora partamos desde acá. Le voy a poner más zoom si quieren. No, quizás creo que era mucho. Ahí. Quizás hay alguna letra que podríamos formar acá para empezar a formar palabras. Algunas palabras que tengan sentido. A ver si se le ocurre una. O a ver si es que también pienso como. ¿Qué podría ser? No estoy seguro, pero hay varias ahí separadas. No sé si hay algo monosílabo en inglés. Ahora no me suena que se use harto. La letra A podría ser. Y el MJ también se repite harto. Una de 2 sílabas. O sea, de dos letras. Claro, dos letras. Aquí también tenemos un NR. Claro, claro, claro. ¿El I qué podría ser? ¿Qué es lo que más se usa? Como que... La letra A nomás, po, ¿no? A mí no se me Eh, ocurre otra.
Si no se me ocurre otra, la verdad. Probemos, po. Probemos. Probemos. Entonces vamos a agarrar la I y la vamos a reemplazar por la A. Ya. Quizás aquí salen cosas más interesantes. Por ejemplo, a ver si es que pillo algo y a ver si es que me ayudan a pillar algo porque es mucha letra. Mm, a ver. Quizá este, que dice bata, aquí tenemos listo, pero quizá la V es... ¿Qué palabra puede ser con ata? Data. No sé qué otra. No sé qué otra opción haya. Otra opción que tenga sentido. Quizá la V es D, de data. La voy a reemplazar. La V la reemplazamos por la D. ¿Y dónde está data? Aquí tenemos data. Ya, ¿ven algo más? ¿Hay algo como más que se pueda ver por ahí? Allá abajo se formó la palabra data. O sea, igual la A puede que esté bien. Ah, sí, claro, No puede había ser que la cachado. antes... Sí, yo tampoco. Es que esa es como la gracia de este tipo de ataques, po. Empezar ahí de a poquito. Voy a sacar estas celdas de acá para no... Eso. Esa es la idea. Perdón. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Qué más podemos sacar? Dale. Que quizá no lo encuentro... Quizá no encuentro algo. ¿Qué puede ser acá? La R podría ser la N para hacer el AND, porque hay un ARD. No sé si hay más de una ARD. Ah, sí, Sí, mira. varios ARD. Ya, buena. Entonces puede ser que... ¿Cuál? Que no... ¿Dónde hay R un...? igual a N. Ah, ya, pues, claro, y aquí se forma un AND, aquí se forma otro AND. Ya, pero ahí, si se dan cuenta, ahí estamos solamente cachando la frecuencia y cachando lo del alfabeto, viendo cómo se van formando las cosas. Ya, ¿qué más podemos hacer? Dale, para que tratemos de sacar el mensaje descifrado. A mí parece que nos equivocamos en alguna letra porque al lado de... Bueno, entre data y AND hay un AEAD. Es como la quinta sexta línea. Eso no, por lo menos a mí no me hace mucho sentido. Ya, esa es buena observación, es buena, ¿ya? Pero, así como hint, o para que avancemos con esto, AEAD sí tiene sentido. De hecho, AEAD es una cuestión que vamos a ver en el curso. Para que cachen. Authenticated Encryption. ¿Ya? Tiene sentido. Estamos hablando en esta cuestión que dice data, que dice AEAD, quizás sea algo relacionado con criptografía del texto. Y bueno, de hecho, esa es la idea. ¿Ya? Pero eso es buena observación. Porque esto puede pasar para otras letras que de repente nosotros estemos formando, que no tengan mucho sentido y tengamos que volver atrás. Pero quizás no sea necesario volver atrás. Quizás podríamos con eso formar otras palabras que nos demos cuenta de que estén malas, pero que podrían ser otras palabras que entendamos más o menos su significado. Más o menos no. ¿Ya? Hay una arriba que dice ENA, todo ED, que podría ser enable. Eso. Ah, ya, sí. Ya, podría ser. Tiene sentido. Entonces, la T sería una B, ¿no? Ujú. Ya, y por otro lado, la O sería una L. Ujú. Ya, ahí tenemos más cositas, hay más palabras que se van formando, hay más cosas locas. Me parece que dice channel o between. Ahí. Ya como que se pueden ver algunas palabras. Parece. Sí, se pueden ver algunas palabras. Por ejemplo, acá, po, esta misma acá, po, que es la única que nos falta. Quizá la K es una C
Por el tema de channel. Aquí tenemos K, aquí tenemos C. Ahí vamos formando channel. Channel. Y aquí estaba bien lo que tú dices, between. Entonces la H sería una W, ¿no? Sí, pues, ¿no? Así se escribe between, Ujú. ¿cierto? Ya. La H es una W. Ya ahí estamos repasando cositas, pues. Ahí la M debería ser una O entonces. Por el between two. Buena. La M es una O. Están Y en formando ese cositas caso de... tenéis que la J es una R, ¿o no? Para hacer el OR, podría La ser. J, la J es una R. Como hay tanta OJ ahora. Como, eh, por ejemplo, en la ¿dónde? segunda línea, al casi al Igual podría final, ser OR o ON. Ah, no, pero la N ya lo usamos, ¿cierto? Sí, eh, la N ya lo También usamos. podría ser una F, Uf, también verdad. también. porque hay una que dice Ochten. Entonces Pero podría hay ser. una que dice length y la D debería ser una G. Ya, bueno, estamos llegando a cuestiones, po. Claro, quizá la J es una F. Porque creo que. Uy, ¿dónde está? No, se me Parece perdió. que ese trocito dice offline. Al final también tenéis Confidencial, creo. Confidencial. Ya, Sí, buena. Ahí, buena. Ya, pero vayamos ahí de a ya poquito, debería porque si no me estar. pierdo. La OFF es una. No, perdón. La J es una F, ¿no? Sí. Sí. Ya. J es una F. Ya. ¿Qué La más? N yo digo que es una I. Bueno, ahí, ¿no? La N es una I. Sí. Ya. La L es una La R. L es una una R. ¿L es una R? Sí. Mm. Cacha. Mira, ahí se formó el confidential. De hecho, este podría ser always. Sí. Y S. Y la G es una U, Authentication. Cacha, ¿ves? Listo, mira, ni siquiera necesitamos la llave. Sale inglés, no. Ya, pero obviamente esta cuestión está rota, esta cuestión ya no se usa. Pero es un ataque pero súper bueno y súper clásico. Always confident. Ya ahora se está fumando, pero caleta de palabras. ¿Qué otra más? La G es una U. Entonces, la Q es una P. La Q es una P. Entonces, radio secreto, SS, no, nuevo, review. La P es una V. Y ahí creo que ya está todo. No. La U La está. D es una G. Y creo que esa es la que falta. La D es una G. La D es así. G. Falta la Y, creo. La U es una K. Le agrega una M, me parece. Para Campus. Sí, pasa que sí. YM. Ujú. Ya tenemos todo, po, ¿no? No, falta la E. La W es una X. W es Como una un X. extra ahí casi al final del texto. Extra. Sí. Ya no me fijé, weón. Ya. WX. Ahí estamos, ¿no? Falta una letra más, ¿no? Falta una letra, falta la E. Pero no sé qué palabra es. ¿Dónde está la E? No la veo, weón. Que now use EUST 3 Cypher Suite. Creo que una J. Use.
Puede ser, igual. Esto creo que igual está malo, ¿no? No sé si esta palabra tiene sentido. ¿Ya? Pero. Ya, pero no importa. O sea. Sí, está bien, Dani. Eliana es una organización que es la web de seguridad en red. Ah, ¿en serio? Mira, no tenía idea, cacho. Sí. No tenía idea. Mira, ahí. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es la otra? La E. Una J. Ahora sí parece que está. ¿Ya estamos? Cacha. ¿Sí? Bueno, ahí está la demostración del ataque de análisis de frecuencia. Así funciona. Obviamente esto se puede automatizar, pues tampoco es que. Tampoco es que lo hagamos a mano todo el rato. ¿Ya? Ya, pero esta es la idea. Y esa es la gran debilidad que tienen los cifrados de sustitución. Que si es que el texto es muy grande, este ataque es súper, pero súper potente. ¿Ya? Y de hecho hay bibliotecas en Python que me ayudan a ver si es que existe alguna palabra que tenga sentido. Bueno, pasamos en realidad por todo esto. Pasamos a algo que estaba todo descifrado, empezamos a reemplazar y reemplazar y reemplazar y reemplazar todo el rato para ver las palabras que había hasta que llegamos al texto completo. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea de ese ataque. Ya, bueno, me pasé unos cuantos minutitos, pero ojalá se haya entendido. Esa es la gracia de análisis de frecuencia, básicamente. ¿Ya? Es re bueno. Para sustitución, está súper bueno eso. ¿Ya? Para transposición, la verdad es que ataques, el criptoanálisis no es tan trivial. ¿Ya? Pero sí, los algoritmos son bien clásicos para darlos vueltas. Igual hay algunos ataques en CTF que son súper interesantes. Si que encuentro uno, se los mando. ¿Ya? El que pilló uno, se los manda. ¿Ya? Pero eso por hoy. Ahí, qué bueno que logré abarcar los puntos que quería tomar. Después vamos a ver algunos casos un poquito más específicos como One Time Pad, los algoritmos que nos faltan, y ahí terminaríamos la primera parte. Y aquí con los challenge ya se abre otro para que ustedes puedan jugar, que es este de acá. ¿Ya? Este podrían jugar con estos tres pueden jugar. Y con este creo que era el otro. Este. Ahí me mandan por interno la flax y la sacan. Eso. ¿Ya? Así que eso, pues cabros. Un gustazo. Como siempre. Espero que les haya gustado. No sé, les gustó, ¿no? Igual está entretenido hacer esto. ¿Ya? Ya, pues cabros. Eso. Que estén muy bien. Cualquier cosita ya saben. Y ojalá les haya gustado la clase. De manera que vayamos a vuelta. ¿Ya? Eso. ¿Les gustó? ¿Lo disfrutaron? Estuvo bueno. De Sí. Vanex. Vamos. Sí. Vamos. Se la bien, se la bien. Ya tenéis el laboratorio de cripto hecho, pues bueno. Sí, de hecho el primero es eso, la verdad. XD. Facilito. Facilito. Ya, nada caro. Que te subes bien, weón. Fíjense. Para un listo. Estuvo bueno.